Martín cometió el error más peligroso de su vida universitaria. Se enamoró de la única persona que podría destruirlo todo sin siquiera proponérselo. Y cuando finalmente descubrió quién era ella, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Lo que sucedió después cambiaría su vida de maneras que jamás imaginó. Todo comenzó una tarde de marzo, en una pequeña librería escondida entre callejones, a 3 cuadras del campus. Martín buscaba un libro de teoría estructural para su proyecto de tesis, cuando una voz lo interrumpió. Ella preguntó si ese era el último ejemplar de una novela que él sostenía por error, confundiéndolo con el texto que necesitaba. Él se disculpó, le entregó el libro, y sus dedos se rozaron apenas un segundo. Pero ese segundo fue suficiente. Ella se llamaba Valeria. Tenía el cabello oscuro cayendo sobre los hombros, ojos que parecían guardar secretos antiguos, y una sonrisa que se dibujaba lentamente, como si cada gesto tuviera un propósito oculto. Conversaron durante 20 minutos entre los estantes polvorientos. Ella estudiaba literatura en otra universidad, o al menos eso dijo. Él mencionó que cursaba su último año de arquitectura. Intercambiaron números antes de despedirse, y Martín salió de esa librería sintiendo que algo importante acababa de comenzar. Durante las siguientes semanas se encontraron varias veces. Cafés improvisados, paseos nocturnos por parques solitarios, mensajes que llegaban a medianoche cargados de palabras que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar en voz alta. Martín sentía que había encontrado a alguien que entendía sus silencios, alguien que no necesitaba explicaciones para comprender lo que él intentaba decir. Valeria era misteriosa, sí, pero eso solo aumentaba su fascinación. Ella evitaba hablar de su familia, cambiaba de tema cuando él preguntaba demasiado, y siempre sugería lugares alejados del campus para verse. Martín asumió que era reservada por naturaleza. No imaginó que había una razón mucho más compleja detrás de cada evasiva. Mientras tanto, su vida académica se volvía cada vez más exigente. Su proyecto de tesis estaba bajo la supervisión de la doctora Elena Vargas, una mujer de mirada penetrante y reputación implacable. Los estudiantes la respetaban tanto como la temían. Era brillante, exigente y absolutamente inflexible con los plazos y la calidad del trabajo. Martín había logrado ganarse su aprobación inicial, pero sabía que cualquier error podía costarle meses de esfuerzo. La doctora Vargas tenía el poder de decidir si él se graduaba ese año o no, y esa presión pesaba sobre sus hombros cada día más. Un viernes por la noche, Martín invitó a Valeria a una exposición de arquitectura en el edificio central de la universidad. Ella dudó antes de aceptar, pero finalmente accedió. Caminaron juntos por los pasillos, observando maquetas y diseños de estudiantes avanzados. Todo parecía perfecto hasta que Martín vio algo que congeló su sangre. La doctora Vargas caminaba hacia ellos desde el extremo del corredor, y junto a ella, tomándola del brazo con familiaridad absoluta, estaba Valeria. No era posible. Martín parpadeó, intentando procesar lo que veía. La doctora Vargas saludó a alguien cerca de él, y entonces giró hacia Valeria con una sonrisa que jamás había visto en su rostro durante las clases. Una sonrisa maternal, cálida. Le dijo algo sobre llegar tarde a la cena del sábado, y Valeria respondió con naturalidad, como si esa conversación fuera parte de una rutina establecida hace años. Madre e hija. Valeria era la hija de su profesora. El mundo se detuvo para Martín. Sintió que el piso se hundía bajo sus pies mientras conectaba las piezas que ahora parecían tan obvias. Los lugares alejados del campus, la resistencia a hablar de su familia, las evasivas constantes.
Valeria sabía. Ella siempre supo quién era él. O quizás no. Esa noche Martín no durmió. Revisó cada conversación, cada mensaje, buscando señales de que ella lo hubiera manipulado, pero no encontró nada. Solo encontró momentos genuinos, risas sinceras, conexiones reales, y eso lo confundió todavía más. Al día siguiente, enfrentó a Valeria en el parque donde solían encontrarse. Le preguntó directamente si sabía que su madre era su profesora. Ella bajó la mirada antes de responder. Dijo que sí, que lo supo desde la segunda vez que se vieron, cuando él mencionó el nombre de la universidad y la carrera que estudiaba. Pero que no le dijo nada porque tuvo miedo, miedo de que él se alejara, miedo de perder algo que apenas comenzaba a florecer. Martín sintió una mezcla de rabia y comprensión que lo paralizó. Quiso gritarle, exigirle explicaciones, pero cuando vio las lágrimas formándose en sus ojos, algo dentro de él se quebró. Ella no lo había engañado por maldad. Lo había hecho por las mismas razones que él ahora consideraba seguir adelante a pesar del riesgo, porque lo que sentían era real. Y entonces tomó la decisión que definiría todo lo que vendría después. Decidió continuar. Las semanas siguientes fueron un juego de sombras y susurros. Cada encuentro con Valeria estaba cargado de adrenalina y temor. Cada vez que cruzaba miradas con la doctora Vargas en clase, Martín sentía que ella podía leer sus pensamientos. La culpa lo carcomía por dentro, pero el amor resultaba más fuerte que el miedo. O quizás era la adicción al riesgo, esa sensación de estar viviendo al borde de un precipicio. Un día, la doctora Vargas lo llamó a su oficina después de clase. Martín sintió que su corazón se detenía mientras caminaba por el pasillo. Estaba seguro de que había llegado el momento. Ella lo sabía. Todo había terminado. Pero cuando entró a la oficina, la profesora solo quería discutir un problema en su proyecto, una sección que necesitaba revisión. Martín respondió con voz temblorosa, tratando de ocultar el pánico que lo invadía. La doctora lo observó con curiosidad, preguntó si todo estaba bien, y él mintió, diciendo que solo era estrés por los plazos. Ella asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta, y lo dejó ir. Esa noche, Martín le contó a Valeria lo sucedido. Ella palideció al escucharlo. Le confesó que su madre había estado haciendo preguntas extrañas últimamente. Preguntas sobre con quién salía, sobre si había conocido a alguien nuevo. Valeria había mentido, inventando historias sobre compañeros de su universidad que no existían. Pero sabía que las mentiras tenían fecha de vencimiento. La situación se volvió insostenible cuando Martín encontró a la doctora Vargas revisando su teléfono durante una reunión de tutoría. Él había dejado el dispositivo sobre el escritorio mientras buscaba unos documentos, y cuando regresó, ella lo sostenía con expresión indescifrable. Dijo que había sonado varias veces y que pensó en avisarle, pero la forma en que lo miraba sugería algo más. Martín revisó sus mensajes esa noche. No había nada comprometedor visible, pero tampoco podía estar seguro de qué había visto ella. La paranoia comenzó a consumirlo. Cada clase se convirtió en un interrogatorio silencioso. Cada comentario de la profesora parecía tener un doble sentido. Y entonces llegó el momento que cambió todo. Faltaban 2 semanas para la entrega final de su proyecto de tesis. Martín trabajaba hasta la madrugada, intentando perfeccionar cada detalle. Una noche, mientras caminaba hacia su departamento, vio algo que lo dejó paralizado. La doctora Vargas estaba sentada en una banca del Parque Central, sola, llorando. Él podría haber seguido de largo, podría haber fingido que no la vio, pero algo lo detuvo. Quizás fue la humanidad que nunca había visto en ella. Quizás fue la culpa que cargaba por amar a su hija en secreto.
Martín se acercó lentamente y preguntó si podía ayudarla. Lo que escuchó esa noche destruyó todas las suposiciones que tenía sobre esa mujer. La doctora Vargas le contó, entre lágrimas, que su esposo la había abandonado hace 15 años, que había criado a Valeria sola, sacrificando todo por su carrera y por su hija, que se había convertido en alguien duro y exigente, porque era la única forma que conocía de protegerse del dolor, y que últimamente sentía que estaba perdiendo a Valeria, que su hija se alejaba cada vez más, guardando secretos que ella no podía descifrar. Martín escuchó en silencio, sintiendo el peso de cada palabra. Esa mujer que él veía como un obstáculo era en realidad una madre asustada de perder lo único que amaba. Y él era parte de ese miedo sin que ella lo supiera. Esa noche regresó a su departamento con una decisión imposible frente a él. Podía continuar con la mentira, arriesgándolo todo, o podía hacer lo correcto y confesarlo todo, aunque eso significara perder su futuro académico. Pero entonces Valeria apareció en su puerta con noticias que volcaron el tablero completamente. Ella había hablado con su madre, le había confesado todo, absolutamente todo. Martín sintió que el mundo se derrumbaba. Le preguntó qué había dicho la doctora Vargas, preparándose para lo peor. Valeria sonrió de una manera que él no esperaba. Dijo que su madre había llorado, pero no de rabia. Había llorado porque le recordó a ella misma hace 20 años. La revelación que siguió cambió todo lo que Martín creía saber. La doctora Elena Vargas se había enamorado de su profesor de posgrado cuando tenía 24 años. Habían mantenido una relación prohibida durante meses, arriesgándolo todo. Ese hombre era el padre de Valeria, el mismo que la abandonó años después, pero que alguna vez representó exactamente lo que Martín representaba ahora para su hija. Elena no estaba furiosa, estaba aterrorizada de que la historia se repitiera. Tenía miedo de que Martín lastimara a Valeria de la misma forma que ella había sido lastimada. Al día siguiente, Martín recibió una citación formal para presentarse en la oficina de la profesora. Caminó con el corazón en la garganta sin saber qué esperar. Cuando entró, la doctora Vargas lo esperaba de pie junto a la ventana, con expresión seria pero no hostil. Ella habló primero. Dijo que había revisado su expediente completo, sus calificaciones, sus trabajos anteriores. Dijo que era uno de los estudiantes más talentosos que había tenido en años, y luego hizo algo que Martín jamás olvidaría. Le preguntó si amaba a su hija de verdad. Martín respondió sin dudar. Dijo que sí, que la amaba más de lo que podía explicar con palabras, que estaba dispuesto a renunciar a todo si eso era necesario para demostrar que sus intenciones eran sinceras. La doctora Vargas guardó silencio durante un momento que pareció eterno. Luego se acercó a él y dijo algo que rompió todas sus expectativas. Dijo que no iba a destruir su futuro. Dijo que no tenía sentido castigarlo por algo que ella misma había vivido. Pero le advirtió con una firmeza que helaba la sangre que si lastimaba a Valeria, usaría toda su influencia para asegurarse de que lo lamentara. Martín asintió, entendiendo perfectamente el mensaje. 3 meses después, se graduó con honores. Su proyecto de tesis recibió reconocimiento especial y la doctora Vargas fue quien le entregó el diploma en la ceremonia. Cuando sus miradas se cruzaron en el escenario, hubo algo nuevo entre ellos. No era amistad exactamente, pero tampoco era la tensión de antes. Era respeto, un reconocimiento mutuo de que ambos habían arriesgado algo importante y habían salido transformados. Valeria lo esperaba entre el público, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Esa noche, mientras caminaban juntos bajo las estrellas, ella le preguntó si alguna vez se arrepentía de haberla conocido en aquella librería.
Martín sonrió antes de responder. Le dijo que cada segundo de miedo, cada momento de angustia, había valido la pena, porque algunas personas aparecen en tu vida para enseñarte que el amor verdadero exige valentía, que las decisiones más difíciles muchas veces conducen a los destinos más extraordinarios, y que arriesgarse por alguien no es un error cuando esa persona está dispuesta a arriesgarse también por ti. Lo que comenzó como el error más peligroso de su vida, terminó siendo la mejor decisión que jamás tomó. Pero Martín sabía algo que nunca olvidaría. Tuvo suerte. Las mismas elecciones podrían haberlo destruido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Y esa lección, la delgada línea entre la audacia y la imprudencia, se convirtió en la brújula silenciosa que guiaría cada paso de su futuro. Algunas historias terminan en tragedia porque las personas involucradas no estaban listas para enfrentar las consecuencias. La suya terminó en amor porque, cuando llegó el momento de la verdad, todos eligieron ser valientes en lugar de vengativos. Y quizás esa sea la diferencia más importante entre quienes construyen su felicidad y quienes la destruyen sin saber por qué.